Buen día, bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio de la semana. Soy Daniel y esto es La Posada de los Muertos. Una semana más, como no, tenemos a nuestros intrépides montaraz. Duan, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Hola muchachos, ¿cómo están? Todo muy bien por acá. Y también tenemos nuestro otro intrépido amigo, por no decirle amigue, Juan David Roldán. Juanda, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Hola a todos, ¿cómo están? Su amigo no binario, Juan David por acá, psicólogo de confianza. Bueno, esta semana volvemos un poco a los inicios, a estos casos de ciertos individuos que dejan una gran laguna de preguntas, y en esta ocasión estaríamos hablando de la extraña desaparición y muerte de Elisa Lam. Elisa era una estudiante canadiense de tan solo 21 años que desapareció en el Hotel Cecil, ubicado en Los Ángeles, California. En esta historia hay una particularidad, y es que hay dos personajes principales, Elisa Lam y el Hotel Cecil. ¿Por qué el hotel? Bueno, pues les voy a arrojar unos pocos datos en modo de resumen, ya que para mí el propio hotel merece un capítulo completo en sí, y es que el Hotel Cecil fue inaugurado en 1924 como uno de los hoteles más lujosos de Los Ángeles, y se mantuvo así hasta la crisis financiera que sufrió Estados Unidos en 1929. A raíz de esa crisis, el hotel sufre un incidente bastante trágico porque empezó a ser albergue y refugio de todo tipo de personas, y el primer incidente que tuvo fue un suicidio en 1931. Y después de ahí vendrían las muertes más violentas y hasta mutilaciones dentro del mismo. Esto sin incluir los asesinos en serie que fueron huéspedes en este hotel, como Jack Unterweger y Richard Ramírez. Dicho esto, es un lugar, como ya ven, bastante curioso y que maneja un nivel de energía bastante impresionante. Ahora pasamos a nuestro otro personaje principal, que va enfocado el capítulo de esta semana, que es Elisa Lam. Y es que Elisa, de buenas a primeras, se veía como una chica relativamente normal. Aunque padecía de un trastorno de bipolaridad, trataba de tener una vida bastante cotidiana. Estudiaba en la Universidad Británica de Vancouver, en Canadá, aunque en el 2013 deja un poco sus estudios a un lado y decide viajar. En su travesía llega a Los Ángeles, California, donde se hospeda en el Hotel Cecil, que es bastante barato. En el hotel optó por una habitación compartida para abaratar costos, pero no duró mucho, ya que las compañeras se quejaron con la administración por las extrañas actitudes de Elisa y decidieron moverlas a un cuarto sola. Este cuarto fue la habitación 514. En el 2013, el 31 de enero, se encendieron las alarmas, ya que las llamadas que ella le hacía a sus padres para mantenerlos en contacto y para que ellos no se preocuparan, dejaron de llegar el 1 de febrero. En esas mismas fechas se hace una denuncia formal de parte de sus padres y ellos vuelan hacia la ciudad de Los Ángeles para ayudar con las búsquedas y empezar ahí a meter más mano, a estar más involucrados en el caso. Lo primero que hizo la policía fue ir a la habitación 514, ya que, el método que ellos tienen es ir primero a la última locación que ella se encontraba, pero el personal del hotel ya había recogido las pertenencias y habían limpiado todo y lo habían guardado en un casillero, obviamente por políticas del hotel. Ya ahí los agentes tuvieron acceso a toda su ropa, la computadora, la billetera y a las medicinas recetadas para su trastorno de bipolaridad. Con perros rastreando todos los rincones de la instalación y sin ningún resultado,
hasta que horas después, horas de trabajo, revisando las cámaras de seguridad, se toparon con un video muy inquietante. Me imagino que ustedes muchachos ya habrán visto este video y todos nuestros oyentes, pero me gustaría verlo con ustedes, compartirlo, a ver ustedes qué piensan. A ver, yo les comparto aquí un poquito pantalla, para verlo aquí todos. Y aquí mismo me avisan cuando vean la imagen, muchachos. Ahí lo estamos viendo ya. Ok, le vamos a dar play. Bueno, o sea, de buenas a primera, lo que podemos ver es ella entrando al ascensor, aprieta algunos botones, me imagino que el piso, se queda ahí en la esquina por unos segundos y no pasa nada. Ahí ella se asoma, mira ahí cómo se asoma, como que, no sé, como que pasó alguien, se esconde en el rincón del ascensor. Y lo Pues la inquietante, están persiguiendo. y lo inquietante es que vea que la puerta no se cierra, no se cierra. Ahí mira a ver como buscando a alguien o no sé, como si se estuviera escondiendo. En el pasito, ta. O sea, a mí lo que también me deja perplejo es que no, la puerta no se cierra en ningún momento. Y ella es como que ve algo, no pasa nada. A ver que siga corriendo. Ahí ella está fuera del foco de la cámara. Entra como un poquito trastornada, ¿no? Y empieza ahí a tocar todos los botones del ascensor, todos los pisos. Y la puerta nada, nada que se cierra. Vuelve a salir y ahí hace como unos gestos como si estuviera hablando con alguien. Estuviera hablando o sintiendo, no sé usted, Juanda, qué le da impresión esos gestos. Con muchas personas que mueven las manos a la hora de hablar, como si algo frente a alguien. Que hay momentos donde las aprieta, Ujú. y fuera un tema de preocupación, como si realmente estuviera ahí nerviosa. Pero lo que me parece más extraño es que hay momentos donde parece que se oculta, que trata de huir, y hay otros donde simplemente sale de ahí y, y observa o mira hacia el pasillo. No, y es que, o sea, y ella, ese fue el último momento que se vio. Después se va y el ascensor ahí. Pero bueno, o sea, después de ese video, la policía confirmó, gracias ese corto, esos cortos 2 minutos, la policía confirmó que Lisa nunca salió del hotel, porque esa era otra teoría que tenían, o sea, como que había pasado con ella. Salió del hotel, estaba en el hotel, o sea, ¿cuál era la locación? Y gracias a este video se dieron cuenta que ella nunca salió del hotel y que estaba teniendo una especie de interacción con algo o con alguien. Eh, el video fue publicado para ver si alguien ayudaba a dar con el paradero de ella, pero en vez de ayudar, el video se hizo viral y fue el combustible para todo tipo de historias de fantasmas y conspiración. A los 19 días, o sea, después de 19 días después de la desaparición, hay un hallazgo que lo cambia todo. El encargado del mantenimiento del lugar, Santiago López, recibe la orden de revisar los tanques de agua del hotel. Ante la queja de varias personas de que no había presión y que en algunos casos parecía turbia con un color como amarillento y marrón. Rápidamente, él toma sus herramientas y se dirige a la azotea. Para cumplir con su tarea, subió las escaleras hasta llegar a la tapa de alguno de los tanques, la corrió y se topó con una escena que lo atormentaría el resto de sus días. Y es que encuentra el cuerpo de Lisa Lam desnudo en el tanque,
blanco como un fantasma e hinchado por el tiempo prolongado en el agua. Bueno, aquí empezamos lo que es en materia, empezamos a discutir este tema. Como decía antes, volvemos a los inicios, volvemos al origen de todos esos temas que nos apasionan. Y bueno, el primer comentario, Duan, o sea, primera y muy corta impresión de este caso. Bueno, lo primero es que, ya como mencionaste, la narración es un caso muy intrigante, lo definiría de esa manera, por el tema, sobre todo cuando se hizo público el video. Es, digamos, algo escalofriante, las tomas que podemos ver en el video, la manera en que Lisa está actuando. Entonces ahí es donde se empiezan a generar todo tipo de teorías, y yo creo que es lo que ha generado como el impacto tan grande que ha tenido esta historia a nivel internacional. El hecho de intentar entender qué fue lo que pasó, porque con ver el video quedas con más dudas que certezas. Y usted, Wanda, primera y muy corta impresión de este caso que se nos viene. Yo siento que es un caso donde hay mucha tela que cortar, tanto en el sentido de cómo ella fue que apareció dentro del mismo tanque, también en el sentido de que hay una historia muy larga y podríamos decir sombría con respecto al mismo Hotel Cecil, ya en Los Ángeles, porque ya tenía unos antecedentes pesaditos con respecto a sus huéspedes y a lo que pasaba. Creo que, no sé si lo mencionaste, un tema de que la gente misma a veces se suicidaba, pues Sí, era un sí. lugar dado al tema del suicidio, entonces ya hay antecedentes sombríos desde ahí. Y, y todo es muy confuso desde el mismo tema de desaparición de ella durante esos días, que fueron bastantes. Entonces, sí, me gustaría como ahondar ahí con ustedes en todo este tema o todas esas particularidades del caso. ¿Ustedes con qué impresión se llevaron, o sea, al ver este video? ¿Qué les generó a ver este video? No sé si esta vez o las veces o la primera vez que ustedes lo vieron. No, pues la primera vez que lo vi es un caso del 2013. Ujú. Y yo creo que lo vi muy, muy cerca a ese año la primera vez, y nada, lo que mencioné ahorita es algo escalofriante. La manera en que ella actúa es muy raro. O sea, la primera impresión que yo me llevé es: ¿por qué está actuando así? ¿Quién la está persiguiendo? Porque es la impresión que da cuando inicia el video. Pero ya luego, las escenas que se muestran después, cuando presiona todos los botones, cuando sale el movimiento de las manos, es como que, bueno, hay alguien al otro lado del ascensor, la están persiguiendo, sí, no, Hay alguien que a lo muchas no. mejor está, no sé, en un punto ciego, algo que no, Y es que ella para esté la viendo que cámara. nosotros no estamos viendo. Y Wanda, o sea, lo mismo. Y no, o sea, haciendo la pregunta de la que hizo Duan. O sea, ¿usted cree que hubo alguien o que ella estuviera escapando de alguien? Uno en materia de psicología, pues uno se encuentra con que este tipo de comportamientos a veces están asociados mucho a un trastorno tipo esquizofrénico, ¿cierto? Tipo paranoide, donde la persona obviamente imagina que está siendo perseguida, que está en peligro, de que hay algo ahí afuera, de que lo está esperando, lo está acechando. El comportamiento de Lisa todo el tiempo es como tratando de esconderse, de huir, como que tratando de expresar las cosas no sé a quién, si es que veía a alguien ahí parado o es que se veía a alguien al fondo del pasillo esperándola, ella estaba desesperada. em, pues en irse a otro pasillo, pues porque eran comportamientos muy erráticos. Ya entrando a fondo del caso, nos encontramos con un trastorno de un supuesto, o el supuesto no, porque también hay antecedentes sobre el trastorno de bipolaridad, que aunque el trastorno de bipolaridad ya está más asociado al tema de los ánimos, del ánimo de la persona que tiende a hacer exageraciones del ánimo, sea de euforia o de tristeza, eh, se me hace algo particular que sea desde el mismo miedo, que sea su comportamiento, pues se manifiesta desde el miedo todo el tiempo. O sea, pero ustedes creen que es algo más que todo por su enfermedad o por su trastorno,
o más porque en verdad estaba pasando algo ahí dentro del hotel? Bueno, en mi caso yo me inclino más por el tema de trastorno. Yo creo que vamos a abordar un poquito más o vamos a extendernos un poquito más para hablar de ese tema de cómo un trastorno de Juan nos puede ayudar con eso de bipolaridad, puede generar ese tipo de sensaciones. Pero yo soy más inclinado por lo que pude investigar y digamos la forma en que me informé, soy más alineado con esa parte. ¿Y usted, Wanda? ¿Eso es más como tema del hotel o de trastorno de ella? Siento que hay situaciones del mismo caso que no quedaron muy esclarecidas desde el inicio, ¿cierto? Hay un apartado que no sé si queda dentro del supuesto que habían personas que manifestaban de que el video estuvo editado, ¿cierto? En ningún momento la policía dio a entender que editaron el video para proteger la identidad de algunas personas que podían estar pasando por el pasillo o parecido. Pero es que el comportamiento de ella tampoco da a entender de que estuviera hablando con alguien directamente, pues es un comportamiento totalmente errático, no hay nada ahí que uno pueda decir, sí, hay alguien al frente hablando con ella y la quitaron digitalmente, no. Entonces es muy extraño eso. Me parece también extraño, aunque hay ciertas declaraciones que no quisiera como adelantarme con respecto a cómo tuvo acceso al tanque, que también se me hace muy particular, pues como una persona con antecedentes psiquiátricos logra llegar hasta allá, ¿cierto? Y hay otras circunstancias, tampoco quiero adelantarme, de cómo encontraron el cuerpo, que también se me parecen muy particulares en el sentido de que, bueno, tiene un trastorno, pero ¿por qué específicamente encontramos el cuerpo así o por qué se encontraba allí? Entonces, eso es lo que me genera como cierta curiosidad, sin omitir pues que el tema de los trastornos mentales, o al menos un trastorno de bipolaridad, es muy pesadito en el tema pues de que pueden pasar estas cosas. Bueno, volviendo al video, vamos a repasar un poquito lo del video, que yo creo que este caso fue así de popular o tuvo tanto protagonismo fue porque ese video fue publicado, porque se hizo viral en ese entonces, porque si no, dudo que fuese así de popular, creo que pasaría sin pena y sin gloria, digo yo. Hubo un montón de homicidios, suicidios en ese mismo hotel y no estamos ni enterados. Ajá. Ahí está la respuesta. Entonces, o sea, volviendo al famoso video, esos comportamientos, Juanda, con su opinión profesional, ¿usted lo ve como una persona enferma o en verdad una persona que está asustada, que está ahí huyendo de algo? Porque si nos volvemos ahí a ese momento, ella se sube común y corriente, aprieta su botón y espera. O sea, ahí normal, esos son los primeros segundos. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Que la puerta nunca se cierra. Generalmente dura unos cuantos segundos, pero no se cierra. Y ahí es donde empieza el desespero. Yo poniéndome en esa situación, si siento que alguien me está siguiendo, si, o sea, si siento o veo que alguien me está siguiendo, aprieto, no se cierra, yo creo que ahí es un terror que todos tendríamos ahí. Es como la típica película que está huyendo del asesino, intenta prender el carro y nunca le prende. O sea, creo que es un sentimiento muy escalofriante, muy miedosa. Entonces, en ese punto como tal, esos primeros segundos, ¿usted cómo los catalogaría? Duan, ¿usted qué iba a hablar? Oye, lo que quería ahí mencionar es que creo tener la respuesta a lo de que la puerta no se cierra. No sé si lo queramos discutir ya o esperar a que Juan nos dé su opinión de lo que le preguntabas desde su lado, pues como profesional, y ya luego lo discutimos. Dale, dale, Juan, entonces vemos. Yo siento que pueden haber ambos casos en que, por ejemplo, vos no padeces un trastorno mental y precisamente puedes manifestar comportamientos de terror o de nervios o de que no sabes qué hacer, ¿cierto? Y se puede ver claramente en el video y una persona sin el trastorno puede actuar de esa manera también, en medio de su desespero, en medio de la angustia, sin saber qué hacer, ¿cierto? Ya yéndonos al trastorno, obviamente va a actuar de la misma manera porque hay elementos desde la parte anímica que ella los interpreta de esa manera, así no haya una figura real en el pasillo, así no haya alguien ahí precisamente, o incluso puede haber alguien ahí parado, pero ella lo interpreta
de otra manera desde su psique, pero tanto una persona con el trastorno o sin el trastorno puede manifestar ese tipo de comportamientos y son comportamientos donde se manifiesta angustia, se ve terror, se ve nervios. Muchas personas se comportarían de esa manera al saber que están en peligro. Ok, y bueno, y la puerta entonces, ¿qué explicación tiene usted con la puerta dual? Eh, sí, muchachos, ahí el tema es que yo estuve pues consultando y informándome un poquito sobre, porque esa fue la primera pregunta que yo tuve. Es una persona que intenta ser muy lógica, aunque a veces no se pueda. Y yo dije, pero no tiene sentido. La veo que decía Daniel, pero eso cómo se va a quedar así, no está haciendo nada. Lo que pasa es que el ascensor, en ese caso, como se volvió tan viral, hubo un tema de unas personas que las llaman ciberdetectives que después de que ocurrió todo esto, fueron a documentar el hotel. Se dieron cuenta, o esto la policía ya lo sabía, pero nunca se hizo público, pero se dieron cuenta que el ascensor tenía un botón en la parte de abajo que si lo presionabas era para mantener la puerta abierta durante 2 minutos. Entonces, primero hay dos cosas para la explicación de la puerta abierta. Lo que mencionaba ahorita Juan, que la policía confirmó que el video fue editado. O sea, ellos lo editaron. Hay unos segundos ahí que se pierde. Y lo segundo es que en medio de la desesperación que se veía, ella en una de las tomas se ve como exactamente presiona el botón de la parte de abajo y ese es el botón que mantenía la puerta abierta. Entonces, esa es la explicación que yo vi No, para ese tema. porque los ascensores generalmente tienen ese botón que es para abrir las puertas. No, o sea, yo no he visto los que duran así tanto tiempo, pero sí están los de la puerta abierta, pues cuando hay una persona que Sí, esté pero si lo viendo la tiene que puerta. mantener presionado Ah, bueno. para que se llene. Pero en ese caso, ella era un botón que vos lo presionabas y literal el botón, o sea, lo que veías, el label que veías, la etiqueta que veías en el botón, era hold the door open o algo así de Ok. sí. Entonces, y que lo mantenía y luego confirmaron que era para mantener la puerta abierta durante 2 minutos. Hablando de eso, no puedo evitar de pensar, ¿ustedes sí han visto el problema de los tres cuerpos? La serie de Y Netflix. la verdad no, 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 pero, no, bueno. pero de pronto podemos hablar de tu experiencia. Sí. No, bueno, Cuentan. para los que se la hayan visto, coincidirán conmigo que hay un caso de que hay una persona que comete varios crímenes, varios asesinatos a luz de día y con cámara, o sea, en lugares súper concurridos, y al momento de ver las cámaras, resulta que esa persona nunca estuvo ahí. Borraron, en este caso, o sea, tampoco quiero, bueno, no es spoiler, pero bueno, entonces no sé, cuando mencionamos este tema, el ascensor, de que parecía como si estuviera hablando con algo, con alguien, me viene a la cabeza esa serie, para los que la hayan Alienígena que visto. revisa la cámara. Hay algo que me parece muy particular y es que la policía, al preguntarle cuál fue la justificación de editar el video, fue una simple intención de que la gente pudiera localizarla o como ayudar en la búsqueda de Lisa. Pero ¿para qué esto si ya teníamos de pronto fotografías, nuevo material de ella donde la podríamos verificar, ¿cierto? Podríamos Ujú, verificar si estaba por fuera, está en los alrededores, en otro lugar. Hay un trabajo de edición ahí importante, o sea, para la época que era 2013, eso era un trabajo de edición muy bueno como para poder quitar personas del mismo video y alterar de pronto la secuencia del mismo video. ¿Por qué hacer esto? ¿Cierto? Con un caso de desaparición que a veces pasan como tan desapercibidos, más que no se les da como todo el tema de importancia, si no hay un registro de que la hayan asesinado o desaparecido por la fuerza, o no haya habido información adicional. Eso es lo que me parece curioso. ¿Por qué tomarse el tiempo si a veces simplemente pueden pixelar las caras de las personas que aparecen en ese tipo de videos para protegerlas? ¿Y por qué desaparecerlos completamente del film? Eso no me termina de cuadrar. O sea, al principio todo fue como muy, no sé, como muy dudoso. O sea, ¿para qué hacemos todo este trabajo y la persona seguía desaparecida? Estamos de pronto ayudando a la misma imagen del hotel que ya venía con una imagen de pronto de caída frente a las mismas personas, todos los registros anteriores.
Y entonces, o sea, para Duan, ¿qué detalle de la investigación le generó más dudas? Para Juanda me imagino que fue ese. No, a mí inicialmente el tema también de las puertas me generaba mucha duda por qué se quedan abiertas, pero bueno, luego digamos que pude aclarar esa parte. Lo otro fue ya el tema cuando estamos hablando del tanque, ¿cierto? Hay algo que a mí todavía no me queda claro y que pienso que pudo haber habido un tema de negligencia o mala investigación por parte de la policía en este caso, de la LAPD, yo creo que la policía de Los Ángeles, y es que tuvieron que pasar 19 días para que encontraran el cuerpo en el tanque y lo encontró un empleado. Pero, ¿cómo no buscas en el tanque? No, no es muy lógico. O sea, es como que, porque ellos en el informe decían que ellos habían revisado la parte de la azotea. Entonces, ¿cómo no vieron el cuerpo? Eso, la verdad, yo dije, pero no tiene sentido. O Bueno, sea, porque se dice, es una parte muy lógica donde puede estar un cuerpo de una persona que ya determinamos que no salió del hotel. Obviamente lo buscamos en las habitaciones, el hotel es grande, 700 habitaciones, pero aparte de eso, lo buscas en la azotea y pues a mí, no sé, sin tener ninguna experiencia de ese lado investigativa, pues los tanques es una de las opciones, ¿no? y hay algo que tampoco me cuadra y en relación al tema del tanque me pareció muy intrigante y es que el señor Santiago, que es el que estaba encargado pues de ir a revisar los tanques en esos días, diga después con el tiempo, con los días, cuando ya la investigación había avanzado, decir que sí estaba abierta una de las compuertas de los tanques. ¿Por qué decir eso después si era tan relevante en el inicio de la investigación? Y hay otra cosa que no me cuadra y es, a pesar de que la investigación concluye que fue un brote psicótico, de que Elisa solamente estaba tomando sus antidepresivos y no estaba tomando el antipsicótico, ¿cómo es que una persona dentro de un tema de alucinación, por más grave que sea, lo primero que hace es ir a meterse a un tanque de agua? Pues eso no me cabe en la cabeza porque ella estaba muy lejos de la azotea. Estamos hablando de un hotel altísimo. Estamos hablando de que, pues, tuvo que desplazarse un montón para llegar allá. Y también en las condiciones en que se encontró el cuerpo. El cuerpo estaba desnudo y la ropa estaba flotando alrededor. O sea, ni siquiera tenía su ropa puesta. ¿Por qué encontramos el cuerpo en estas condiciones? ¿Cómo es que parte de la investigación también nos dice que la tapa estuvo cerrada? O sea, como que estaba abierta, ella cerró la tapa y de que después no encontró la forma de salir. Hay cosas ahí que no cuadran. Y eso se suma, tampoco quiero adelantarme mucho, a que no hubo un sonar de las alarmas con respecto a esta zona que era una zona protegida con respecto a los residentes del hotel. ¿Cómo es que las alarmas no sonaron esos días o estaban fallando esos mismos días? No, marica, porque es que ahí, después de este caso, unas semanas posteriores del mismo año, hubo un youtuber, bueno, no sé si youtuber o una persona que yo creo que inclusive el video todavía está en línea, y es que hizo el recorrido. Fue al hotel después de la muerte para como documentar, mirar, obviamente, eso, o sea que hay gente que le gusta todo este tipo de turismo y fue hasta la azotea. Llegó hasta la azotea, subió hacia los tanques. Para los que no hayan visto las imágenes de los tanques y todo eso, pues se las recomiendo que busquen Hotel Cecil, azotea o tanques de agua. Ahí les va a aparecer las imágenes para que se den un poquito la idea. Y esta persona subió hasta allá arriba, documentó y inclusive subió hasta la parte superior de los tanques. Y él grabó, y uno, imagínense, unas semanas después había una escotilla de un tanque abierto. O sea, no sé si es negligencia de la administración o no les importa, no sé, pero ahí vemos también qué calidad de hotel sería. Y, o sea, y también no solo la negligencia del hotel, también
todo el suceso, desde el ascensor hasta donde llega, hasta donde termina el cuerpo de ella. Porque, bueno, en esta historia ahí tenemos las dos versiones. Tenemos la de la versión de que es accidentes a raíz de su brote psicótico, a raíz de su condición. También está el otro lado de que a lo mejor es algo ya sea paranormal o inclusive hasta asesinato, que en todos los casos no deja de ser sorprendente también. Pero aquí ya aprovechando que tenemos a Juanda, que nos puede profundizar más, metiéndonos por el lado filosófico, psicológico también, este, en cuestión de juntar las realidades. Me explico. Ella estaba viendo algo, ella estaba teniendo una sensación de persecución, de miedo. ¿Hasta qué punto eso es real, aunque nosotros no lo veamos? Inclusive hasta me voy más, o sea, que en sí que es la realidad es lo que una persona percibe o lo que un gran número de personas percibe. Ahí se la tiro Juanda. Sí, fue filosófico. Sí, esa última parte fue muy filosófica porque entramos dentro de un tema muy subjetivo frente a la perspectiva de cada persona, pero si hablamos desde el trastorno, eh, hay unos antecedentes, pero es que no sé qué tan dados sean al tema de la investigación o qué tan acertado quedó todo ese tema, pues de que ella estaba tomando medicamentos y hay un registro incluso, esto es una red social que ya es viejita, no sé si todavía está activa, llamada Tumblr, Ujú. Tumblr, Sí. que ella dejaba registros de su día a día y manifestaba pues cómo era convivir con la enfermedad y registros de su visita allá, pero, pero aunque había registros de que ella no, ella estaba medicando, siento que eso fue un brote psicótico, pero pesadísimo, pues pesadísimo en el sentido de que todo el tiempo ella se le veía como perdida, perdida entre las alucinaciones y que estaba viendo todo el tiempo cosas o no estaba viéndolas o realmente todo lo que percibía estaba alterado. ¿Qué nos dice la investigación? Nos dice, ella dejó de tomar sus antipsicóticos y solamente estaba tomando los antidepresivos, lo cual generó un descontrol a nivel pues mental. Pero obviamente alteró la realidad, no solamente el trastorno, sino que ayudó también el tema de la medicación ahí desde el desequilibrio. Y incluso la investigación, cuando hicieron el análisis del cuerpo, la parte forense arrojó de que había muy poco rastro del medicamento en su cuerpo, lo cual también daba indicio de que no lo estaba consumiendo. ¿A qué nivel tenía ella esta enfermedad? No lo sabemos, solamente lo sabemos en el sentido de que también hay un pequeño registro de que ella dejaba algunas notas con las personas con las que estaba residiendo en una primera instancia. Les dejaba noticas de que no quería tenerlo cerca, esa era la incomodidad con respecto a ellos y lo que hizo que la pusieran en un cuarto aparte. Este tema del trastorno bipolar, y no puedo decir que es mentira, sí pueden haber ese tipo de brotes psicóticos, todo depende también de la manera en que esta enfermedad se desarrolla en cada persona. Obviamente ella era una persona medicada. El tema alucinatorio, siento que está muy dado pues a temas de trastornos mentales o ya dado pues por tema de bebidas alcohólicas, alucinógenos, otros derivados, también se puede alucinar o tener otra perspectiva de la realidad. Pero hay que ser honestos, sin que sea, aunque seamos todos muy diferentes, todos tenemos una idea concreta de nuestros espacios, de las personas que tenemos a nuestro alrededor y cómo se están comportando. La única forma es que haya un trastorno o algo que se consuma que nos haga ver otras cosas. Y Duan, a ver, no le repito la pregunta así como tal, pero le soy más específico. ¿Hasta qué punto nuestra mente puede hacernos, no sé, o sea, interpretar cosas? No, pues yo pienso que, bueno, primero la pregunta sí es bastante filosófica y, y pienso que no, la realidad que ven ellos en su momento dentro de su trastorno, básicamente es lo que ellos piensan o sienten que es real en ese momento, ¿cierto? Entonces, yo creo que en ese caso fue lo que pasó. Si no estoy mal, ella ya había tenido otros episodios donde
leí que la hermana, ella tenía una hermana pequeña, confirmó que ella tenía estos episodios cuando, digamos, se dejaba de tomar sus medicamentos y que generalmente lo que pasaba es que se sentía en la persecución, se sentía perseguida y buscaba dónde esconderse. Esto ya había pasado, entonces pienso que, o sea, de meterme mucho en la parte psicológica que Juan pues conoce muy bien, pero siento que como parte del trastorno estamos hablando de que la realidad para esta persona es esa. Ya otro tema es que si ustedes están dentro de mi mente o en realidad existen, ya eso es un tema totalmente diferente, ¿cierto? Pero en este caso es la realidad, ¿cierto? Marica, pero Lo que ¿no estamos... les parece muy loco? Porque hay una película, no sé cuál película es, una película bastante vieja y no logro identificarla, pero es que, o sea, la realidad que nosotros coincidimos como realidad es porque todos la vemos, todos la sentimos, pues, pues digámoslo así, la realidad que cada uno construye en su mente, porque, digámoslo así, una persona que sufra, no sé, de esquizofrenia, por así decirlo, y ve algo, para esa persona lo está viendo, lo está sintiendo, para esa persona es parte de su realidad. Entonces, por el hecho de que los demás no lo perciban, deja de ser real. Wanda, Ay, apóyame Para esa persona, no. Yo pienso que la realidad depende de la persona. Para Juan puede serlo, lo que él está sintiendo, lo que él está viendo, pero para mí no lo es. Pero pues porque obviamente somos dos personas diferentes, totalmente subjetivo la cosa. sí, sin irnos muy lejos, por ejemplo, hay personas con este tema del trastorno autista o el espectro autista que son muy sensibles a ciertos ruidos, ciertos estímulos, son demasiado sensibles y ahí es donde entra pues esos estados de inestabilidad, donde gritan, donde corren, donde no saben qué hacer, porque la parte sensible, por ejemplo, la parte auditiva, se vuelve insoportable. O sea, no es lo mismo que tú estés escuchando música, ¿cierto? A todo volumen en tu casa y que estés con una persona que tenga este tipo de espectro. Y para él esto es un descontrol, o sea, es una inestabilidad, no sabe qué hacer con las cosas, es un estado de ansiedad inmenso porque obviamente la realidad de él es que está sobrepasado por toda esa música, por todo ese ruido. Entonces la realidad cambia. Obviamente hay algo muy pero particular. las personas que cambian esa realidad, perdón que le interrumpa ahí, o sea, si nosotros todos percibimos y concordamos de que esto es real, porque todos lo estamos viendo, todos lo estamos sintiendo, a la mínima que una persona perciba algo diferente, algo que está fuera de lo común, algo que las otras personas no percibimos, ya las catalogamos de que tienen un problema, de que son diferentes, de que son locos. Hay algo muy particular desde la psicología y eso ya entra dentro de esas cosas que entran a criticarse, ¿cierto? Y es que el tema de normalidad es desde la misma palabra, la norma para la mayoría, la norma para el colectivo, que busca como tal, por ejemplo, el DSM-5, que es el máximo en temas de trastornos, manual del psicólogo en diagnóstico, y es que te cataloga de pronto esas particularidades que no se adaptan a la norma, ¿cierto? Que busca como tal este manual, dando a entender que hay ciertas personas, ciertos cositas que no están dentro de la norma y estamos buscando es el bienestar de todos. Entonces el que no está loco es el que está procurando que vivamos en comunidad, que vivamos en paz, que vivamos tranquilos. ¿Qué pasa con la persona cuando tiene el trastorno? Que está generando una incomodidad, está generando algo que no se adapta a la norma, a la rutina, a lo que hacemos todos, que es trabajar, que es procurar el bien de otro, que es poder reunirnos, que es poder conversar. El que es diferente, de pronto no cabe dentro de eso y entra como entre esos términos del rechazo, ¿cierto? Del rechazo, de que este no se adapta, este no está acá. Y es triste, en cierto sentido es triste, pero a final de cuentas hay que procurar que el bien colectivo, se busca el bien colectivo y es que el que tiene el trastorno hay que ayudarlo, pero no deja de tener esa etiqueta. Pues ahí lo cita usted. Esa persona cuando dice yo tengo tal trastorno y tengo que medicarme, ya todos los demás entran a verlo con un tema de desconfianza, de reparar, de mirar, no lo podemos tratar igual porque
hay cierto miedo y ciertos prejuicios frente a eso. Y me voy más allá. A lo mejor hay personas que tengan una sensibilidad que sea más alta, que percibirán cosas. No me voy al tema de trastorno de esquizofrenia, vámonos a temas de sensibilidad. Habrá personas que perciban cosas que nosotros no. Vea el sentimiento o la corazonada de las mamás. Es algo que, marica, científicamente no se puede medir, pero ahí está. ¿Cuántos casos no han habido de que madres se despiertan, no sé, a las 2 3 de la madrugada con una corazonada y resulta que, no sé, que sus hijos tuvo un accidente, les pasó algo, o algunas cosas así? Hay casos, o sea, hay muchos casos de la misma talante y que se le llama, creo que, cordón umbilical invisible, algo así, que no deja de ser algo subjetivo de esa persona, algo que solo esta persona siente. Entonces, habrán personas que tengan eso y también puede ser catalogadas como locas, porque ahora pues hablamos de Lisa, pero vámonos más allá, vámonos al lugar, a Cecil. Ese hotel para nadie es un secreto que tiene una carga energética, o llámelo como quiera llamarlo, muy grande. Han habido muchas tragedias en ese hotel. Tiene una historia negra bastante, bastante gorda. Y ahí es donde quiero moverme, quiero enfocar otro punto, y es que hasta qué punto el lugar afectaría a Lisa o afecta a las personas que sean más susceptibles a ese tipo de energía, sean más susceptibles a esas estimulaciones, porque el lugar no es que sea un lugar de paz o de feliz transición, es un lugar que personas de todo extracto social pasan y no de las mejores. Entonces, quiero arrojarle esa cuestión a Duan, o sea, hasta qué punto el lugar tiene que ver con lo que pasó ahí también. Yo creo que tiene que ver bastante por el tema de lo que mencionábamos antes y que estabas ahí refiriéndote, y es el tema de la sensibilidad que pueden llegar a tener estas personas con estos trastornos de bipolaridad, que como Juan mencionaba antes, llevan las emociones a un extremo, ¿cierto? Y bueno, sabemos que ella lo que quería hacer, como dejaba saber en sus publicaciones de Tumblr, era, quería como viajar, sentirse como igual a las demás personas o a las adolescentes de su edad. Y al llegar a este lugar, yo creo que ya no se imaginaba la carga emocional que tendría, porque pues yo creo que no lo hemos mencionado, pero el hotel está, bueno, está ubicado en el centro de Los Ángeles, y creo que la calle se llama Skid Row, que es una calle donde se concentraron millones de o un montón de homeless, personas de calle, y era un ambiente muy pesado. De hecho, lo que yo estuve consultando, el hotel tenía una parte que era residencial, los primeros pisos, el piso 4 5 y 6 había parte como de un hotel diferente que se llamaba Stay on Main Hotel, que era el que en realidad reservó Lisa, y de ahí hacia arriba ya era parte del Hotel Cecil. Entonces era como la misma estructura, pero por la historia que tenía Cecil se querían como desligar del nombre por el tema de que pues ya era, digamos, muy público lo que pasaba en ese hotel. Nadie quería estarlo. Entonces yo pienso que tal vez ella llegó ahí por desconocimiento, se dio cuenta, o el ambiente no era lo que ella esperaba, y como mencionaba antes, por ejemplo, ella desde que llegó tuvo problemas con las chicas que le asignaron la misma habitación, que por eso fue que le dieron una habitación aparte. Y yo creo que de ahí esa emocionalidad pudo haber causado que cometiera o no, que sufriera el accidente, que digamos la llevara a ese extremo de emociones donde
una persona sin los medicamentos adecuados puede llegar a estar en peligro, como en este caso, pues pasó lo que pasó. Sí, porque por ejemplo, marica, aparte de ser un lugar bastante pesado, un lugar de, como dice Duan, que tiene, no está ubicado, bueno, está muy bien ubicado, pero no se rodea de, de las mejores personas, que tiene una carga tan pesada en sus espaldas. Y al estar en contacto con Lisa, con Elisa, perdón, marica, yo creo que se juntó el hambre y las ganas de comer, juntando esas dos. Wanda, ¿qué iba a decir? Siento que para ella fue algo muy extremo, pues en el sentido del trastorno. Cuando estas personas no están medicadas, obviamente la parte sensible, que es desde nuestros sentidos, creo que se tiende a disdibujar, podríamos poner esa palabra, ¿cierto? Entonces, el mismo ambiente propicia de que las alucinaciones sean más fuertes, de que lo que yo esté tratando de ver se cambie drásticamente. Eh, Siento que para las personas normal, pues pongámonos en nuestro lugar, yo llego y trato de alojarme en el hotel, mi primera impresión es que los alrededores están rodeadas en personas, con personas en situación de calle y de pronto las instalaciones no son tan agradables y de pronto por boca del mismo recepcionista me doy cuenta de que hay una historia pesada en el hotel desde hace años. Pues yo como persona, entre comillas, normal, si entro a hospedarme, pues voy a entrar prevenido. Voy a entrar con ciertos prejuicios, voy a estar pensando cosas. Y eso que yo no tengo el trastorno. ¿Cómo sería para ella que de pronto no estaba tomando sus medicamentos, que entonces era más sensible a ese tipo de cosas? Eh, Obviamente, si ya había tenido antes circunstancias de paranoia, iba a ser más fuerte estar en el hotel y que ya supuestamente cuando estaba equilibrada tenía como todas esas impresiones del hotel. Entonces, siento que el tema energético propició mucho como ese desequilibrio en ella, no solo desde el trastorno, sino que aumentó todo y para mal. Bueno, y dejando eso a un lado, vamos un poquito al suceso como tal, a la azotea, al tanque. ¿Ustedes cómo creen que llegó esa pobre mujer allá? Bueno, lo primero que quería mencionar ahí es que nos volvemos al video y a los ciberdetectives que mencionaba recientemente, bueno, anteriormente, y era que cuando se veía la toma de los pisos en el momento en que ella presiona todos los botones, que empieza a presionar como todos los botones del ascensor, vi un video donde se acerca la toma y se puede ver cuáles fueron los pisos que estaba presionando, ¿cierto? El hotel tenía 15 pisos, pero por alguna razón, no sé por qué, el piso 13 no existía. O sea, eran 15 pisos, pero estaban numerados del 1 al 14 y el 13 por alguna razón. Bueno, no sé Generalmente en los hoteles no hay 13, no hay el 3. por qué. Bueno, ese es otro episodio. Superstición, nada más superstición. Sí, pues eso fue lo primero que me imaginé, pero bueno, el punto es que se ve que cuando vos presionas el botón del piso en que estás, como que se deselecciona, o sea, como que no se prende la lucecita. Y así pudieron determinar que ella en realidad está en el piso 14. O sea, en realidad en el video que vemos, ella ya está en el piso 14, o sea, está a un piso De la de la azotea. azotea. Mm. Entonces, ¿cómo llegó? Justamente, de nuevo, esos videos están en internet, se puede ver esas personas que fueron al lugar, como mencionaba Daniel, hubo una persona que fue, subió, miró el tanque, todo sin ningún problema. Hubo muchas personas que hicieron eso, digamos que recién ocurrió el acontecimiento, semanas después y sin problema. Mm. Y mostraban que en el video se ve que ella toma hacia su lado izquierdo. Y hacia su lado izquierdo, precisamente, estaban las escaleras, tanto las que te daban directamente la azotea de forma interna, como unas escaleras externas, que era, digamos, en la ruta de evacuación que también iba a la azotea.
Entonces ahí yo creo que, de nuevo, ella estaba, lo que percibo yo estaba teniendo esa crisis, ese momento donde estaba siendo perseguida y lo único que quería era buscar un lugar para esconderse o sentirse a salvo, entre comillas. Así terminó llegando a la azotea y bueno, lo del tanque ya podemos discutir el tema de que la tapa estaba abierta o la tapa estaba cerrada porque es algo que es también muy importante. Pero bueno, ahí lo voy a dejar ahí por ahora. ¿Cómo llegó? Creo que fue muy lógico desde lo que pude consultar. No, y no solo lo de cómo llegó, o sea, de que no tenía, se quitó la ropa, o sea, presuntamente, no, dejó la ropa a un lado, bueno, estaba ahí adentro también, pero quitarse la ropa para entrarse, o sea, con qué fin uno si se va a esconder, se va a quitar la ropa. Pero bueno, Juan, Pero bueno, dígame, Juan. no, ahí quería complementar, o sea, la ropa estaba dentro del tanque con ella, Sí, ¿cierto? sí, sí. Entonces puede también ser que ella se la quitó dentro del tanque. Pero ¿con qué fin? Podemos hablarlo, pero dale más. Y no había algo muy particular y es que estos tanques tienden a ser muy hondos. Y de pronto el tema de quitarse la ropa estando así en el agua es algo complejo. No sé si dentro de la misma alucinación, si ella sintió de pronto alguna sensación de calor o de que se estaba quemando o de que... Porque no me parece muy lógico que lo primero que sea es meterse al tanque. Y creo que sería es esconderme detrás de algo, ¿no? O esconderme, no sé, detrás de un muro o una habitación, o que, no sé, pero ¿por qué meterme dentro del tanque si, aunque esté dentro de la misma alucinación, hay otros sentidos que se activan y te hacen decir, mira, estoy en el agua, ¿cierto? O esto es agua. O sea, las alucinaciones o este tipo de estados generan como ciertos, podría decirse, topes de tiende a distorsionarse la realidad, pero hay cositas que entre los mismos sentidos hacen que la persona también se vaya regulando. Tuvo que haber sido, como lo decía ahorita, un brote psicótico pesadísimo como para, no sé, qué imaginaba ella desde el tanque como para poder pensar de que eso era algo seguro, ¿cierto? ¿Y por qué quitarme la ropa? Pues que, ¿en qué me protege a mí quitarme la ropa? Si desde lo más sensitivo, pues alguien uno no querría quitarse la ropa si está siendo perseguido. No, Obviamente, porque este tema también me hace acordar al de Chris y Lisan y las holandesas que también misteriosamente apareció la ropa extendida en una piedra. A fin de qué? Sí, pero acá o sea, yo le veo diferencia y es que, bueno, allá ya concluimos. Vayan muchachos los que no han escuchado el episodio 1, vayan y lo escuchan. Allá concluimos algo creo que diferente a la idea que yo tengo para el episodio de hoy o para esta historia. Y es que, bueno, dos cosas, voy a decirlas de una vez. Primero, el tema de lo de la ropa. El estudio forense, después de que, desde que concluyó, como ya hemos hablado, dieron la muerte como muerte accidental, ¿cierto? Sí, sí. Y en el estudio forense, la razón que dio ¿cómo se dice? El forense para que la ropa, ella estuviera desnuda, sin ropa, la ropa la encontraron dentro del tanque, ¿cierto? Es que pudo haber sido por dos razones. Una, el tema de que ella, listo, fue al tanque. ¿Por qué fue al tanque? Por lo que les mencionaba ahorita, de que ella ya había tenido otros episodios y buscaba esconderse cuando era pequeña, por ejemplo, en lugares oscuros. Entonces eso me lleva a mí a pensar que tal vez en el momento del trastorno fue a buscar un lugar oscuro. Porque entonces ahí te respondo, ¿por qué no me hago aquí detrás de la pared o alguna cosa, sino que me tengo que tirar? Pienso yo, pues, eso es como lo que estoy asumiendo. Entonces, ya estando en el tanque, ¿por qué la ropa? Dos cosas. En el momento que ella sintió el agua, todos percibimos el miedo, ¿cierto? Entonces, primero, pudo haber sido porque, listo, se sentía más pesada y pensó que ya para poder salir podía quitarse la ropa. O segundo, por un tema también de hipotermia, porque no sabemos cuánto tiempo estuvo ella viva dentro del tanque, que era lo que el forense lo que puso,
pero eso no es comprobable, pero lo puso como posible causa de que la ropa estuviera, de que ella estuviera desnuda, es que empezó a sentir el frío, la hipotermia. Si te quitas la ropa, no vas a sentir tanto frío, porque era la noche. Entonces, eso fue lo que el forense puso en el reporte que dio cuando marcó la muerte como accidental. Ya está en cada uno decir, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Hay algo que, bueno, quisiera como hacerlo a modo de pregunta con ustedes si conocen el dato y es, la puerta, bueno, la compuerta del tanque podía moverse con la fuerza de una sola persona. Sí, estaba, bueno, generalmente ahí como dice, eso tiene una compuerta pequeñita. Obviamente está la principal, que está, pero tiene una compuerta pequeñita. Pequeñita estamos hablando casi de medio metro, un metro, o sea que cabe tranquilamente una persona, pero generalmente esas compuertas ahí estaban abiertas. Inclusive Sí, exacto. la semana después que le estaba diciendo a ese youtuber que fue a filmar, a filmar después de este incidente, subías la azotea, filmó los tanques de agua y había una que tenía una compuerta Mira, abierta. ahí yo creo que es un tema de... hay una entrevista que vi del empleado de Santiago López. Eso va a ser parte de mi recomendación ahorita. Pero en la respuesta él indicaba que efectivamente cuando él subió la compuerta, la puerta estaba, o sea, la tapa del tanque estaba abierta. ¿Qué pasó? Que hubo un tema de comunicación con la policía, que un policía en algún momento mencionó que a él le habían dicho que la compuerta estaba cerrada. Entonces de ahí empezaba a salir todas las conspiraciones de que, bueno, si la compuerta está cerrada, ¿cómo me meto al tanque y la cierro? Que es una de las preguntas que yo también tenía. Yo dije, no, pues ahí sí es imposible, tuvo que haber una tercera persona. Pero entonces ya ahí es decir, si le creemos a Santiago en ese caso, él creo que es una persona de nacionalidad mexicana que trabajaba ahí como el de mantenimiento y que indicó que cuando él llegó, que fue la persona que encontró el cuerpo, la compuerta estaba abierta. No, porque Y de hecho diga, dale, diga, dale. diga. No, no, no. De hecho, lo que también quería decir es que la familia luego demandó al hotel y la demandó al hotel precisamente por eso, porque la puerta estaba, la tapa estaba abierta y eso pudiese haber evitado el accidente. Pero el hotel se defendió diciendo que no había ninguna normativa en ese momento para tener esas tapas cerradas. No, sí, es que Bueno, muy loco también, que, bueno, o sea, que demanden por tenerla abierta, no sé, pero aquí como hay- tiene la costumbre de mandar a todos por todo. y hay algo que no me cuadra y es, si ella tuvo la oportunidad, por ejemplo, de quitarse la ropa porque estaba sintiendo mucho frío, ¿cierto? Porque la ropa obviamente estaba generando esa sensación. Eso da a entender de que en su brote psicótico ella se sentía protegida ahí dentro del tanque con su compuerta abierta. ¿Por qué se ahogó? Si aún estando ahí, pues, Se pudo quitar la poderse ropa. quitarse la ropa estando ahí es complicado. Entre comillas, o sea, partiendo de que si se quitó la ropa estando ahí, porque yo le digo, yo sí estoy, o sea, si me estoy ahogando, lo último que yo Sí, pienso si te es, estás ahogando, es ¿qué quitarme la oportunidad tienes ropa. de quitarte la ropa? No, Por ninguna. qué vas a pensar de quitarte la ropa? Más porque, o sea, por más que estés en un brote psicótico, lo primero que no vas a pensar es quitarte la ropa. Pues, Obviamente. o sea, lo que me va a entender eso es que estaba en un momento de calma, de que se sentía protegida dentro del tanque. ¿Cómo me ahogo? Pues, ¿cómo me ahogo si me dio tiempo de quitarme la ropa de estar ahí? Sí, Porque yo ahí voy más por el tema de la hipotermia. O sea, yo diciendo que, bueno, ella tenía el trastorno, pero el trastorno no es algo que Juan me corrige que va a estar siempre, va a sentir miedo también. Entonces, en su momento, ya cuando sintió el agua, sintió miedo, digamos que empezó a pensar más lógicamente, pienso yo. O sea, esa es digamos que mi teoría. Y pues es bien sabido que si tienes frío, pues para evitar la hipotermia, yo me quito la ropa, porque es lógico. O sea, eso me parece a mí lógico. Ahora, em, que pudo haber pasado eso, o que como dice Daniel,
se la quitó antes, no sé, se la quitó antes, no sé, yo me inclino más por este lado, Bueno, se la quitó antes o se la quitaron, porque también está esa o se la- otra cosa, está también esa otra cosa de que quien quita, porque yo no estoy muy seguro de este caso. O sea, obviamente la investigación concluyó de que había sido un accidente por la enfermedad, por la psicosis que ella tenía, un accidente, pero que quita que, no sé, que en verdad hubo un tercero ahí. Porque, o sea, todo en sí me resulta bastante normal dentro de lo que cabe, que la verdad la muchacha estaba teniendo un episodio, pero a mí lo de la ropa es lo que menos me cuadra. O sea, la grabación es también pesadita, es impresionante, pone los pelos de punta, pero la ropa aún al lado del tanque, esa es Pero, la pieza pero estaba dentro del tanque. No, la sí, ropa sí. estaba dentro del No, no, por tanque, eso, perdón. Sí, ¿cierto? al lado de, o sea, dentro del tanque. O sea, eso es lo que a mí es para mí, la pieza que no encaja en todo este caso. ¿Puede haber un tercero? No sé, o sea, en esta parte, en este caso tengo la opinión dividida. A lo mejor es un 70-30, pero no lo tengo muy claro. O se mintió en un primer momento con respecto a la compuerta cerrada y después se tuvo que decir que estaba abierta. ¿Por qué primeros días de la investigación había una consigna de que estuvo cerrada la compuerta? ¿Cierto? Entonces, otra cosa, si hubo una supuesta investigación por parte de las autoridades allá, que hubo un tema de inspección, de revisión, ¿cómo no vas a ver un cuerpo flotando con un tanque que tiene una compuerta abierta y que todo el tiempo tenía la compuerta abierta? Y Porque hay un tema de edición del video, ¿cierto? Porque el cuerpo no tenía la ropa. Si tú estás en medio de un brote psicótico, todo el tiempo vas a estar alterado, todo el tiempo vas a estar viendo cosas, estás pensando en cosas, tú no tienes la tranquilidad de estar flotando en un tanque tan hondo y de quitarte la ropa tranquilamente ahí dentro del mismo tanque y teniendo frío y todas estas cosas. O sea, eso no cuadra. ¿Por qué Santiago entra después de tantos días, a dar hacer aclaración de que la compuerta estaba abierta? Pues desde dónde se quería desviar la investigación, si esto de pronto fue a causa de un tercero. Pues pongo a yo. Yo lo del trastorno no lo discuto, ¿cierto? Hay circunstancias que la pudieron haber llevado a ella y se ve mucho desde el caso de que sí, ¿cierto? Se justifica que pudo haber llegado hasta el tanque en medio de su brote psicótico, pero porque hay cosas desde el tema pues de la realidad que no cuadran, desde nosotros como mortales, podemos decirlo así, porque esas cosas no cuadran, ¿cierto? Si un brote psicótico no da cabida para otras cosas. ujú. Bueno, ya para ir con las conclusiones, una cosita ahí también que quiero agregar es que no soy un experto ni nunca he trabajado con K9, que se le llama, o los perros que rastrean los cuerpos, pero si ellos usaron también los perros en todas las instalaciones, como dicen ser, la compuerta estaba abierta, un perro, pregunto yo, porque como digo, no tengo certeza en eso, un perro puede llegar a olfatear una persona en un tanque de agua o no, porque, o sea, para mí es medio obvio que si la compuerta está abierta y hay un cadáver ahí, yo creería que sí, pero ellos o sea, supuestamente no han encontrado ningún rastro ni nada. Yo ahí estoy, sí, y como mencionaba antes, o sea, esa fue una de las dudas o la duda más grande que a mí me surgió y es el tema, bueno, por el perro es verdad lo que dices, uno diría, el perro debería olfatear eso, ¿cierto? Pero digamos que no lo hace. Se supone que ellos, en este caso, investigaron y escanearon la zona de la azotea. Si ves un tanque con una tapa abierta, lo que decía al principio cuando empezamos, a mí lo más lógico es que hubiesen encontrado el cuerpo 1 o 2 días después, pero tardaron 19 19. días. ¿Y por qué Y lo por encontraron? queja, por quejas, que no fue por la policía, fue por queja de Por los qué? Porque propios. no fue porque la policía, porque terminó Santiago López encontrando, porque las personas
empezaron a ver que la presión del agua en el hotel estaba bajando, claro, porque el tanque tenía una persona, un cuerpo en este caso, y además de eso, el olor y el color del agua. Marica, Que eso es otro tema usted que imagina o no tomar. hemos hablado, pero usted cepíllese los dientes. Yo me imagino eso y no es para nada agradable. Pero, o sea, me parece increíble y lo veo como un tema de negligencia. Para mí fue que no investigaron en esa parte, porque no tiene sentido decir, sí, estuvimos en la azotea, no vemos que este tanque, porque si no, todo lo que dieron después no tiene sentido y todo lo que dieron los informes no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, yéndonos ya entonces para la conclusión que ya llevamos esto ya muy bien embarcado, quiero escuchar la conclusión de todos ustedes, de todos ustedes, como si fueran un montón, de ustedes, ah, No eh, mucho como persona. de ustedes sobre lo que hemos abarcado de momento o lo que hayan consultado ustedes por aparte de este caso. Juanda, ¿usted qué conclusión da con este caso? Bueno, yo le doy en peso el tema del trastorno. Sé que un trastorno bipolar, desde lo que he estudiado en en un brote psicótico, es algo demasiado complicado de sostener en la persona o de, o de equilibrar, por así decirlo, sin la medicación. Pues, es esencial el tema de la medicación en este tipo de trastornos. Era una persona medicada de hace mucho tiempo y ya habían como ciertos indicios desde los mismos acompañantes que tuvo en la primera habitación. Siento que el trastorno se la pudo haber llevado hasta allá, pero hay otras situaciones desde el mismo caso que no me caben, ¿cierto? Quitando el trastorno, ¿cierto? Por el tema de que no se hallara el cuerpo antes, el tema de la compuerta, el tema de que Santiago hablara después. Tal vez ella en su medio de su trastorno sí pudo haber desplazado hasta allá, pero siento que hay mucha negligencia desde la parte policial o mucha negligencia desde la forma en que se hacían las cosas en el hotel, ¿cierto? Temas de seguridad desde el mismo hotel. Entonces no sé si todo al final se dio como un tema de encubrimiento, de que no se hubiera pues un tema de demanda o de ir en contra del hotel que los obligara a cerrar. No sé si la misma policía también pues fue negligente dentro de su misma investigación, no se tomaron muy en serio el tema de la desaparición de esta chica. Pero hay cosas que tienden a ser muy obvias y es lo que hace todo muy complejo de entender. Para mí el tema del trastorno obviamente está presente. Isa tenía un tema de trastorno de bipolaridad muy pesado y siento que hubo un tema de negligencia presente todo el tiempo por parte de hotel y la policía, lo que nos hace estar aquí sentados discutiendo todo eso. Bueno, de mi lado, digamos que muy similar a lo que menciona Juan. Yo sí descarto, por ejemplo, por lo que pude informarme, el tema de una tercera persona por tres motivos principales. Uno, el trastorno que tenía Elisa, para mí es fundamental en la investigación. Dos, es algo que, o sea, para mí no existen, como mencioné antes, soy una persona que intenta ser muy lógica y no existen como las pruebas suficientes de que pudo haber una tercera persona. Si vamos al caso, por ejemplo, de que ella llegó a la azotea y que allá alguien la estaba esperando o digamos que la violentó. Hay otro tema y es que para subir a los tanques había una escalera y si la subieron golpeada o alguna cosa tenía que haber algún tipo de trauma o Marca. algo y en ese caso pues creo que sí me voy más por el lado del informe que se hizo, la autopsia que se hizo que no mostró, no arrojó nada primero no arrojó nada de temas de drogas, tema de alcohol, arrojó el tema de que no se estaba tomando todos los medicamentos que debía haberse tomado. Y segundo, no hay un trauma, es como que ella subió por su propia cuenta, no hay un golpe, nada de eso. Y temas de abuso, ¿no? Exacto. El tema, digamos que a mí me causó muchas preguntas, es por qué al tanque, o sea, por qué te tiras al tanque, que era lo que mencionabas, pero pues ya ahí habría que entrar el lado muy psicológico de qué tan grande era la sensibilidad que tenía en ese momento debido al trastorno de bipolaridad. Entonces ahí como hay dos razones para mí que considero
pues que no demuestran que no hay una tercera persona. Y la tercera razón es que desde la familia en ningún momento, por lo que consulté, se debatió el tema de la tercera persona. Lo que se debatió fue el tema del accidente por negligencia del hotel. Pero eso lo que me indica a mí es que la familia la conocía y sabía qué pasaba cuando ella no se tomaba la medicación y que ese tipo de cosas era algo que ellos, no a ese extremo, pero que ellos ya habían vivido con ella durante toda su vida. Entonces, pues en este caso, pues lamentablemente yo creo que sí va muy orientado a que el trastorno la llevó a sufrir ese accidente. Bueno, yo Podemos también, concluir que fue sí, yo también. negligencia policial, ¿cierto? Negligencia del hotel y negligencia incluso familiar, porque ya es una persona en Los Ángeles sola, con este tipo de antecedentes, que la familia estuviera tan tranquila, creo que era Canadá, ¿cierto? Sí, Canadá, no, sí. ellos eran de China, pero vivían en Canadá. El tema es que yo vi que en uno de los, para complementar ahí, en uno de los posts que ella hizo, decía como que ella desearía que los papás la dejaran viajar sola, como hacían otros adolescentes. Entonces, El digamos, problema es que ella, ahí yo no meto mucho. no, perdona, Dale, que el problema es que, no el problema, sino que eso ya venía de mucho atrás, porque ella le estaba insistiendo a sus padres de que quería viajar, y como Duan dice, o sea, ya había publicado en esos posts de que quería ser como una chica normal, de que quería viajar y darse ese gustillo. Ella insistió tanto que sus padres al final aceptaron y la dejaron ir a hacer su, no sé, su travesía. Obviamente con el miedo y con el riesgo de que podría pasar un desafortunio, pero también por eso ellos tenían las llamadas, por eso ella se fue, pero la condición era que los estuviera llamando constantemente para saber cómo, o sea, cómo se encontraba ella, cómo estaba. Al momento de que ellos dejaron de recibir esas llamadas, ellos ahí mismo pusieron la denuncia y se fueron. Pero sí, o sea, en sí es responsabilidad de ellos por dejarla a pesar de su condición, o a lo mejor le dieron la libertad que en sí se merecía. Ahí es como ponerlo en una balanza. ahí simplemente como para culminar la conclusión, a mencionar eso, yo no considero desde el lado de negligencia de los padres, justamente por lo que mencionaba Daniel, o sea, es como que todos hemos sido adolescentes y sabemos que obviamente no se puede controlar y hay un punto donde usted llega y dice, es darle la libertad, yo no lo puedo vivir a una persona durante toda su vida. Y ella estaba buscando eso por lo que mostraba en sus posts. Y entonces no, yo no, digamos que culparía en ese caso a los padres. Sí considero que hubo negligencia, como mencionaba antes, por parte de la policía, sobre todo, porque me parece increíble que no hayan encontrado el cuerpo antes. Y por parte del hotel, digamos que yo diría que deberían evitar este tipo de cosas simplemente manteniendo primero la azotea libre, pero digamos que por un tema de evacuación no lo pueden hacer y de normativa, pues los tanques no tienen ningún sentido. ¿Qué sentido tiene tener las tapas abiertas? Ahora, legalmente o reglamentariamente no tendrían por qué tenerlas cerradas tampoco, entonces tampoco es que tengan mucha responsabilidad en el lado legal. Pero sí quería enfatizar como que de parte de de la policía y la investigación que se hizo, sí veo que hubo negligencia. Y bueno, ya con eso concluyo. Bueno, Yo para... quería como complementarle ahí, pues yo hablaba del tema de negligencia familiar y en el sentido de que estos trastornos son muy delicados, demasiado delicados. El tema de la medicación es algo que podríamos decir de alta exigencia, porque cuando hablábamos del tema de la investigación decía que ella lleva varios días en su antipsicóticos, eran dos medicamentos que estaba tomando, antipsicóticos y antidepresivos, que hacen parte como tal pues del mismo trastorno. ¿Qué pasa si no tomo los antipsicóticos? Que los solo antidepresivos no me van a servir para mantenerme estable. Y entonces eso no fue lo que generó la situación. Si había un tema de llamadas constantes, ella estaba mintiendo con respecto a tomar los medicamentos. Seguramente. Entonces, no le demos más largas a esto.
Creo que la conclusión es un tema de negligencia por parte de autoridades y del hotel. Y obviamente el tema del trastorno no lo podemos discutir. Bueno, sí, o sea, con lo que ustedes dijeron, pues, o sea, yo soy muy partidario a lo mismo. Creo que, para no repetirme, creo que sí hubo la negligencia que ustedes dicen, pero aparte de eso, creo que hubo un cóctel ahí muy peligroso para Elisa, que es el hotel como tal. Como les decía yo antes al principio de este capítulo, o sea, el hotel merece un capítulo solo por las tantas víctimas o tantos casos que tiene encima, y aparte tener este tipo de personas como lo era Elisa, con ese trastorno de bipolaridad, inclusive, no sé, a lo mejor con un tema de sensibilidad más aguda, estar en un lugar así tan oscuro, con una aura tan pesada. Creo que hubo un cóctel ahí, una mezcolanza que no se tenía que dar, y la que a lo mejor impulsó ese atroz incidente. Creo yo, uh, me pondría no las manos en el fuego, tampoco quiero jugármela tanto, pero creo que si ella hubiese estado en un hotel diferente, en un ambiente diferente, no hubiera pasado esto. Entonces, ¿quién es el culpable o quién no? O sea, yo creo que ahí hay un tema también, aunque suene muy New Age, muy hippie. Creo que la energía que transmite ciertos lugares puede influir en muchas personas. Entonces, cual sea que fuese la razón, tanto un tercero, la energía del hotel, algo paranormal, e inclusive la propia psicosis que ella tuvo, igual de todas esas formas, o sea, no deja de ser algo misterioso y extraordinario. Entonces, esa es mi conclusión, y también nuestras conclusiones en este caso en particular. A mí me gustaría también escuchar o leerlo a todas las personas, cuál es la conclusión que le dan en este caso, qué creen que pasó, qué les transmite el video de ella, porque el video es pesadito, a pesar de que no muestra nada gráfico, a pesar de que no hay sangre, no hay nada así estrambótico. El solo hecho de ver a una persona interactuando con aparentemente la nada, que está teniendo un comportamiento errático y que para nosotros es, no sé, raro, que no tiene sentido, pone los pelos de punta. Así que, no, nada, quisiera escucharlos, ver esos comentarios y a ver qué les parece. Esta semanita, como el tema fue tan extenso, bueno, la verdad no sabía que el tema iba a estar tan extenso. Yo creí que íbamos a durar más, pero, pero creo que fue lo justo. Igual yo no tenía noticias. Estamos en mundial, y entonces, no, nada, vamos directamente a nuestra recomendación, a nuestro minuto personal. Empezamos por usted, Wanda. ¿Qué nos trae esta semana? Bueno, yo quisiera como recomendar una película, pues fuera de todo el morbo. Es una película que entre sus hipnosis pues está muy relacionado al caso de Lisa Lam, pues es algo similar, pues es una película del 2000, se llama Dark Water, Aguas Oscuras en español, y es una película de suspenso, es una película pues pesadita de ver, ¿cierto? Fuera del morbo, ¿cierto? Está relacionado como el tema del caso, por el tema del agua y cositas así similares, para los que quieran de pronto tener una noche de pesadillas, podría decir. Justamente cuando estaba Esa es la película japonesa. Esa es Sí, japonesa. No, no, Russell es no, americana, pero es marica, muy buena. yo cuando estaba leyendo ese caso, que eran varias páginas donde igual hay una periódico que es La Nación, que de ahí yo saqué la mayoría de información de este caso, información muy detallada y muy fiable. En casi todos los periódicos aparece esta película como símil de ese caso.
¿Es una película o una serie, Wanda? Agua turbia. Agua turbia creo que la que yo vi, la que pensé que era la misma que estaba mencionando Juan, porque es una película japonesa. No la he visto, pero vi como el trailer y es la misma historia. Oh, O sí. sea, alguien que muere en un tanque y empieza a llegar el agua en color diferente, un olor diferente, una película japonesa. Marica. Tiene una historia muy similar. No sé quién se habrá inspirado en quién. Yo sé que Dark Water es una película de los 2000, puede ser creo que tipo 2005, no recuerdo. Yo la vi hace mucho tiempo, incluso en estos momentos no la recuerdo tanto, pero sé que era muy buena película y es un poquito más paranormal, ¿cierto? Más un tema de misterio, paranormal, de la entidad y cosas. Entonces, invitados, sin no decirles muchos a que vean la película. Bueno, y Juan, ¿qué nos trae Bueno, esta semana? De bueno. en mi caso es, bueno, esa película que ya comentamos ahí sin querer, no la he visto tampoco, pero según entiendo es literalmente muy parecida a la historia. De hecho, muchas de esas personas que mencionaba antes, que los ciberdetectives, que hicieron esa investigación de una forma por fuera de la investigación oficial, conspiraban mucho con el tema de que alguien pudo haber visto esa película e intentar repetir la historia en el hotel. Pero bueno, aparte de eso, en las recomendaciones hay un documental que fue el que en parte usé para informarme un poquito más de este tema. Se llama Hotel Ceci en Netflix y muestra literal la historia del hotel, pero se enfoca específicamente en este caso de Lisa. Y les recomiendo que lo vean si quieren, digamos, muchas de las partes que mencioné que se veía, por ejemplo, lo de la puerta abierta, lo detallan muy bien ahí para que saquen sus propias conclusiones. Pero literal ahí, digamos que te cuentan la historia de una muy buena manera. También te cuentan la historia desde la parte del hotel, desde la parte de la investigación, desde la parte de las personas, los youtubers o los influencers que en este caso también participaron en el tema. Entonces, muy recomendada. Se llama Hotel Cecil. Está en Netflix. Yo quisiera como agregar, y pues no es una recomendación, y a la vez también lo es. Frente al tema de Lisa Lam, me generó mucha tristeza, podría decirlo así, en el sentido de que, incluso lo comentaba ahorita Daniel, de que estas personas tienden a catalogarse diferentes por todos los demás, por los entre comillas normales. Siento que hubo negligencia no solo pues en el tema del cuidado de Lisa y las instalaciones y cómo llevaban todo allá, sino que no hubo como un reporte de que aunque ella estaba incomodando a otras personas, había un tema de trastorno. Para las personas que de pronto no tienen ese conocimiento de psicología y demás, así no lo tengan, uno se da cuenta cuando una persona está actuando erráticamente o no está dentro de los términos normales, ¿cierto? Si uno no sea un profesional. Y la invitación es como a reportar estas cosas, a los que tenemos la oportunidad de pronto hemos estado en casos de que vemos una persona dentro de este tipo de situaciones. Tal vez le hubiéramos podido salvar la vida a Lisa, ¿cierto? En ese caso no hubiera sido de pronto que se ahogara en un tanque, sino que hubiera saltado desde la misma azotea o que hubiera salido a la calle corriendo y la hubiera atropellado un carro. Hay muchas personas que sufren de este tipo de trastornos y que también todo el tiempo están vulnerables, esa es la palabra, son vulnerables a su propia realidad, a sus propias perspectivas. Son los únicos que padecen ese tema de la paranoia, del miedo de ser perseguidos, los demás no. Pero nosotros desde nuestra realidad sí podemos ser conscientes de que alguien está pasando por una situación que aunque no entendamos puede ser compleja. ¿Cómo se hace? Reportando, de pronto están tratando de ayudar a la persona o a las mismas autoridades que pues, siempre tienen presencia en algún lugar y se evitan este tipo de tragedias, ¿cierto? Que Lisa no se hubiera sentido como tan sola dentro de su mismo trastorno y hubiera podido intervenir alguien como para evitar que terminaran estas circunstancias. Perfecto. Parece muy válida y muy profunda esa reflexión, la verdad. No fue un minuto, sino 5 minutos, pero todo bien. Igual Cinco relajado. minutos muy valiosos. En la edición lo recorta. No, más fácil recorto el mío porque yo, yo la verdad, les traigo, pero un videojuego, no serie, no una reflexión tan profunda como nuestro compañero,
sino algo más sutil, pero igual de divertido. Para este veranito, si quiere, no sé, introducir a su pareja, a un primo, a una persona que no está muy familiarizado, perdón, con los videojuegos, hay un jueguito que está rondando mucho, inclusive en redes sociales lo promocionan bastante, que se llama It Takes Two. Eh, es un juego multijugador de dos personas que están intentando, no sé, superar un momento difícil. En este caso es una pareja, un matrimonio que está pasando por un divorcio y que está, no sé, o sea, está intentando encontrar todo aquello que ellos habían olvidado. No solo es por la trama, sino que también es una buena introducción a esas personas que no han jugado, no han tocado un videojuego. Es una buena manera, un buen juego para entrar en ese mundillo. Entonces, para las personas que somos activamente jugadores, que nos gusta el juego, queremos introducir a esa persona o inclusive a un amigo que quiera entrar a ese mundillo y y no saben con qué juego introducirlos. Este juego es perfecto para eso. Se llama It Takes Two. Que se toma dos. Dos. Ajá. Entonces, recomendadísimo. Es un juego cortico, gratificante, cuando la persona que no sabe jugar, supera los puzzles, supera las mecánicas del juego, y más gratificante todavía cuando lo pasa. Es una sensación muy bonita, la recomiendo a todos, que la jueguen, que la disfruten. Y es un buen jueguito para pasar este verano con esa persona que quieran compartirlo. Entonces esa es mi recomendación. Y bueno, muchachos, no, nada. Muchas gracias por una semana más. El tema estuvo larguito, pero estuvo bien, 1 hora y media, 1 hora larguita. Muchas gracias a todos ustedes, a las personas que lo están escuchando. Eh, Esperemos una semana más, otra semana con un tema igual de gratificante, igual de innovador. Como les decía antes, ya saben, una recomendación, alguna cuestión, no la dejas saber en los comentarios. Y no, nada, pasen unas buenas vacaciones a los que puedan, a los que no trabajen con todas. Y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Yes. Hasta luego, chicos.